Buenos días, nosotros somos el equipo 3 y vamos a hablar acerca del cálculo de las deducciones legales obligatorias. Mi equipo está conformado por Isabel Guadalupe Beltrán Montoya, Gabriela Sael González Cruz, Francisco Javier González Larios, Adriana Yanay Palacios Hernández y yo, Jorge David Reyes Cervantes. Antes de ir de lleno al tema de las deducciones, hay algo importante que debemos entender referente a la nómina. La nómina. La nómina es un documento contable en el que se registran las percepciones a pagar a los empleados y las deducciones que deberá restar el salario. De esta operación aritmética se obtiene la cantidad final que el trabajador recibirá en un determinado periodo. La nómina es una obligación establecida en las 3 leyes mexicanas, en la Ley Federal de Trabajo, en el artículo 804, fracción 2, en la Ley de Seguro Social en México, en su artículo número 15, y el Código Fiscal de Federación, en el artículo 67. Las deducciones es el conjunto de descuentos que se aplican a la nómina directamente a los ingresos de cada trabajador. Esto se hace de forma periódica y viene derivado de las obligaciones fiscales y administrativas. Todas las deducciones legales están estipuladas en el artículo 110 de la Ley Federal de Trabajo. Los que no se encuentran en este artículo es porque están prohibidas. Estas deducciones legales se hacen con el fin de apoyar a los trabajadores en sus ahorros, con el fin de que tengan un mejor futuro, pero también tiene que ver con los impuestos que tiene que pagar cada uno. Daremos ejemplo de las deducciones que se hacen por parte del ISR, que es el impuesto sobre la renta, el IMSS, que es el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Infonavit, que es el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, la FONACOT, que es el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, y sobre la pensión alimenticia. La ley del impuesto sobre la renta llevó ese nombre hasta los años 70, ya que posteriormente le llamaron impuesto sobre salario. ¿Qué es el ISR? Bueno, para empezar, el ISR significa impuesto sobre la renta. Se le llama así al ingreso que recibe un empleado en la diferencia de ingresos y deducciones autorizadas por una empresa. ¿Cómo funciona el ISR? El ISR funciona de tal manera que cada ingreso ganado genera una renta, la cual afecta directamente al bolsillo del trabajador. En el caso del patrón, este tiene la obligación de recolectar el impuesto a los trabajadores y enviarlos directamente al SAT. Algo muy importante de esto, el ISR. Para el cálculo del impuesto sobre la renta de los trabajadores, se atenderá a lo dispuesto en los artículos 94 y 95 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, como dije anteriormente, que significa abreviadamente LISR. Para calcular el ISR debemos de considerar los siguientes puntos. Número 1. Debemos de ubicar nuestra tabla de límite inferior y límite superior. Número 2. En nuestra tabla ubicamos el monto total dentro del rango correspondiente. Número 3. Restamos el monto total menos el límite inferior. Número 4. El resultado debemos de aplicar el porcentaje correspondiente. Número 5. Y por último, al resultado anterior le sumamos la cuota fija correspondiente. Conceptos del ISR. Base gravable mensual, 20,000 pesos. Monto bruto, cantidad de ingresos a considerar. Límite inferior, 12,009.95 pesos es el valor mínimo que existe al ubicar el ingreso en el rango de la tabla del ISR. Excedente, 7,990.5 pesos es el valor excedente que resulta de restar el valor mínimo de rango de la tarifa del ISR a la base gravable. Tasa 21%, porcentaje que se aplicará al valor excedente del límite inferior. Impuesto marginal
1.706.67 pesos, impuesto resultante al aplicar la tasa correspondiente. Cuota fija 1.271.87 pesos es el monto que se deberá adicionar al impuesto marginal mismo que está considerado en la tarifa del ISR. ISR 2.938.54 pesos es el monto del impuesto a retener. Ejemplo número 1, sueldo 25,000 pesos mensuales en la tabla 2019. Número 2, 25,000 pesos menos 24,222.32 pesos igual a 767.68. Número 3, 767.68 por 23.52% igual a 182.910.33.6. Número 4, 3.880.44 más 182.91033.6 igual a 4.063.35.033.6. ISR igual a 4.063.35.033.6 pesos. Ejemplo 2. Supongamos que deseas calcular el ISR mensual y el salario es de 10,000 pesos. Debes ir a la tabla de este periodo y ubicar el rango límite inferior y límite superior. Según la tabla del ISR 2020, el límite inferior es de 8,629.21. Debes de restar tu ingreso mensual menos el límite inferior. Da un total de 10,000 de tu ingreso mensual menos 8,629.21 del límite inferior. Da una base de 1.370.79. Una vez ubicado, se resta la base de acuerdo a la tasa correspondiente a tu rango de ingreso. Son 1.370.79 que tenemos de base menos el porcentaje del 16%, da un resultado de 219.33. El resultado obtenido se suma a la cuota fija. El resultado de dicha operación es el total que se restará al resultado. 219.33 más 692.96 de la cuota fija da un total de 912.29 de impuestos a retener. Esto quiere decir que de los 10,000 pesos de el ISR a retener son 912.29 y tendrás una percepción efectiva de 9,087 pesos con 71 centavos. El 12 de marzo de 1973 se publicó la Ley del Seguro Social, misma que se deroga el 30 de junio de 1997. El 1 de noviembre del 2002 se integran las disposiciones de 6 reglamentos con el propósito de dar claridad a la ley vigente, y la última reforma de la Ley del Seguro Social se publicó en el Diario Oficial de la Federación en 2015. El artículo 5 de la Ley del Seguro Social nos dice que la organización y la administración del Seguro Social están a cargo del organismo público con personalidad jurídica y patrimonios propios, además de que tiene el carácter de organismo fiscal autónomo. Para calcular el salario diario integrado, lo que se necesita y tenemos que tomar en cuenta el salario. En este caso, el de Juan es de 104.52 y pues se requiere saber cuánto es lo que se va a retener anualmente. Bueno, entonces ya que se conoce el salario, se debe revisar la tabla de porcentajes del trabajador que se encuentra en la Ley del Seguro Social. Y bueno, como Juan nos rebasa 3 veces el salario mínimo, pues entonces se debe multiplicar el salario por 3, es decir, 80.04 por 3 y da este resultado. Y para las personas que su salario diario integrado no rebase esta cantidad, cuentan con 4 prestaciones. 3 son mensuales y una es bimestral. Las mensuales son prestaciones en dinero, gastos médicos e invalidez de vida, y la bimestral es cesantía y vejez. Y bueno, como el salario de Juan no rebasa las 3 veces el salario mínimo general, pues solo se tendrá que hacer la suma de estos porcentajes. Y posteriormente se debe multiplicar por los días trabajados, es decir, la mayoría de las veces son 30 y 31, a excepción de febrero que tiene 28.
y se multiplica por el porcentaje que se necesita obtener. En este caso es 1.25% y aquí están los procedimientos y pues el resultado es de 39.20. Y bueno, para calcular la censatez y vejez, lo único que se tiene que hacer pues es parecido al anterior, solamente que aquí las prestaciones se van a calcular bimestrales. La mecánica pues es calcular el salario por los días trabajados. En este caso el salario de Juan es de 104.52 por 61, que son los días que se trabajaron. Entonces da 6.375.72. Entonces ahora se va a verificar en la tabla lo que le corresponde al trabajador. En este caso es 1.125%. Posteriormente se hace la multiplicación con el salario bimestral, es decir, con ese porcentaje y da 71.72. Después también cada bimestre se debe pagar el valor mensual, que en este caso es 40.50 pesos mensuales y ya serían 81 bimestrales. Y se suman las prestaciones del seguro de 2 meses y luego a la cantidad se le vuelve a sumar lo que se retiene cada bimestre. Y ya por último, el resultado se divide entre 2 meses y ya da 76.36. Y enseguida les dejo un ejemplo de la tabla. Infonavit. Se crea la ley del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, que unifica el criterio para calcular las bases salariales con la ley del Seguro Social. Artículo 29, fracción 2. Determina el monto de las operaciones del 5% sobre el salario de los trabajadores a su servicio y efectuar el pago en las entidades receptoras que actúen por orden y cuenta del instituto para su abono en la subcuenta de la vivienda de las cuentas individuales de los trabajadores, previstos en los sistemas de abono para el retiro de los términos en la presente ley y sus reglamentos, así como en lo conducente conforme a lo estipulado en la Ley del Seguro Social y en la Ley Federal del Trabajo, en lo que corresponde a la integración, cálculo de la base y límite superior salarial para el pago de las aportaciones que se aplicarán en lo contenido a la Ley del Seguro Social. ¿Qué es el Infonavit? El Infonavit es el Instituto de Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores. Fue creado para incentivar y beneficiar a los trabajadores con la oportunidad de obtener y mejorar su patrimonio. Al contar con un crédito del Infonavit, puedes adquirir una casa siempre y cuando esté dentro de tu rango de crédito. Al contar con tu crédito Infonavit, puedes obtener una casa ya sea nueva o usada, o también hacer remodelaciones y renovaciones en un hogar ya existente, con préstamos que van desde los 4,000 pesos hasta los 43,800, dependiendo del salario del trabajador. Tipo de amortización de pago. Antes de hacer las deducciones de la nómina hay que saber que existen 3 tipos de amortización del pago. La primera es un porcentaje de descuento aplicable al salario base de cotización. La segunda es una cuota fija monetaria, o la tercera, que es una cuota fija en veces la unidad de medida y actualización. Porcentaje de descuento aplicable al salario base de cotización. Al momento de obtener tu crédito del Infonavit, un porcentaje apropiado es calculado en base al salario del trabajador. Entre más alto sea el salario base de cotización, mayor será el descuento. Esto se hace con la siguiente fórmula: salario base de cotización por porcentaje a descontar por días cotizados en el bimestre más seguros de daños a la vivienda. El salario base de cotización de Ana es de 104.52 pesos. Al obtener su crédito del Infonavit, se le asignó un porcentaje del 15%. Ella cotizó 61 días en el bimestre y, sin importar la opción que ella elija, el seguro de daños a la vivienda siempre será de 15 pesos. El cálculo se hace así: 104.52 por 15% por 61 más 15 de seguro de daños a la vivienda. Da un total de 971.358, que es el total de la deducción bimestral. Cuota fija monetaria.
Otra opción sería obtener una cuota fija mensual y en base a esta realizar el cobro. El cálculo sería de la siguiente manera: cuota fija por 2 entre días del bimestre por días cotizados más 15 de seguro de daños a la vivienda. Ejemplo, supongamos que Ana tiene una cuota fija de 641 pesos. Este bimestre cotizó solo 59 días de 61 por faltas. El cálculo se hace de la siguiente manera: 641 por 2 entre 61 por 59 más 15 de daños a la vivienda da un total de 1.254.96 de deducción bimestral. Cuota fija en vez de su unidad de medida de actualización. Por último se encuentra esta opción basada en la unidad de medida de actualización, cuota designada para este tipo de trámites y cuyo valor es menor al salario mínimo y se calcula de la siguiente manera: BSM, también conocido como mapas de flujos de valor, por la unidad de medida de actualización por 2 entre los días del bimestre por los días cotizados del bimestre más los seguros de daños a la vivienda. Ejemplo, Ana obtuvo su crédito en el Infonavit y su cuota es de 6.345 veces la unidad de medida de actualización, que es de 86.88. De los 61 días del bimestre que tenía que cotizar, solo cotizó 60. El cálculo se hace de la siguiente manera: 6.345 por 86.88 por 2 entre 61 por 60 más 15 de los daños a la vivienda da un total de 1.099.43, el total de deducciones al bimestre. Instituto Fonacot. ¿Cómo calcular los pagos de un crédito o préstamo Fonacot? En 2015, el Fonacot facilitó en su plataforma en línea un simulador de crédito que permite a los usuarios conocer cuánto recibirán según el plazo elegido y el total que les será descontado vía nómina. Para asegurar que no haya una deuda excesiva, el crédito otorgado dependerá del salario del trabajador y el plazo que ésta decida. El máximo a descontar mensualmente de la nómina será el 20% del salario. Este es un ejemplo de Fonacot de una persona llamada Ana. Ana cuenta con un sueldo mensual de 10,000. Al ingresar a la plataforma de Fonacot para calcular su crédito, encuentra estas opciones. A Ana le interesa un crédito de 18 meses, por lo que podría recibir la cantidad que requiere a 18 meses, que es la cantidad del préstamo que ahí se muestra en la tabla, la comisión que le están pidiendo, el interés inicial, los intereses totales, el total y el pago mensual. Esto se le descontará mensualmente vía nómina. La pensión alimenticia es un apoyo económico de por lo menos el 15% del total de percepciones que pueden recibir un trabajador para cubrir las necesidades básicas de sus hijos. Esto obviamente se tiene que notificar al patrón para que puedan hacer las deducciones correspondientes. Se tiene que fijar de la siguiente manera, que es el salario integral menos impuestos y otras deducciones que se explicaron arriba, la pensión alimenticia, y esto da igual a un sueldo. Es decir, que antes de aplicar los descuentos por la pensión alimenticia, se tienen que hacer las deducciones correspondientes a los impuestos del ISR, el IVA, las aportaciones que se hacen en el IMSS y hasta los descuentos por el Infonavit. Después de esto ya se hacen las deducciones por la pensión alimenticia y esto sumando todos, restando los descuentos, sumando la ganancia de cada trabajador, conforman un sueldo que se le entrega al trabajador. Para finalizar, elaboraremos una dinámica muy atractiva llamada Kahoot. A continuación, le proporcionaremos el PIN para que puedan ingresar.